Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Silvia Plath. ¿Cómo llegaste a Silvia Plath? Bueno, como mucha gente de mi época, yo tenía un blog de Tumblr. De hecho, sigo teniendo Tumblr. Y era muy popular en aquel momento Silvia Plath, cuando yo tenía más o menos 15 años, hablamos del 2013, 14. Y bueno, circulaban muchas frases de poemas de Silvia Plath, pero fuera de contexto. Así que mis primeras lecturas de Silvia Plath siempre fueron como versos sueltos o fragmentos de diarios que estaban ahí circulando. Y luego como que pegó la vuelta a Tumblr y lo que aparecía mucho eran comentarios sobre que Silvia Plath era antisemita y racista por ciertas representaciones que hay en su libro La campana de cristal, que vamos a hablar un poco después. Así que bueno, ahí como que Tumblr tuvo su movimiento de cancelación. Claro. Y ahí no había leído mucho de Silvia Plath hasta que leí un poema de ella que se llama Daddy, creo que se traduce como papi, que es muy conocido porque tiene la frase de toda chica ama a un fascista, que bueno, sería el padre, ¿no? Y creo que ese fue el primer poema de ella que leí completamente y luego a partir de ahí sí empecé a chusmear un poco más. En mi caso fue, no, la verdad que no me la crucé en Tumblr, si bien sé que está como muy romantizada. Pero como le contaba a Sofía antes de empezar el capítulo, luego obviamente vamos a ampliar un poco más sobre esta cuestión, ¿no? De las polémicas racistas o antisemitas que hay alrededor de su figura. Me pasó que el año pasado, cuando estábamos investigando para el capítulo de Virginia Woolf, que es uno de los primeros que sacamos y pueden ir a chequearlo en este mismo momento, me crucé con un fragmento del diario de ella. Me pareció muy curioso porque justo yo en ese momento estaba haciendo un trabajo para la facultad sobre la mujer doméstica y bueno, toda esta cuestión que también hemos aprovechado para charlar en el podcast. Y me llamó mucho la atención la cita y de hecho hasta había considerado como incluirla como epígrafe de un paper que tenía que hacer. Y después me enteré como toda esta cuestión polémica y dije como, quizá no estaba bueno ponerla porque tendría como que haberme adentrado, ¿no? Quizá a investigar y no tenía tiempo, entonces como que a veces pasa, ¿no? Como uno dice, bueno, no quiero que me cancelen. Entonces, con esta me cancelen. Claro, por las dudas, ¿viste? Para que ni la profesora, ni la tutora, ni nada me cancelen, dije, no la vamos a usar. Pero me quedó la cita ahí como guardada, de hecho la encontré en Tumblr y la fabié. Y cuando llegó el momento dije como, che, es verdad que yo me había cruzado con Silvia por esto. Así que bueno, ahora les trajimos la cita en cuestión, que es un poquito extensa, porque aprovechamos que nos va a servir un poco para comentar qué tipos de diarios ella escribió a lo largo de toda su vida, que era algo bueno, que muchas autoras hemos mencionado que han hecho, y también inmiscuirnos un poco en cuál era su psicología, si tenemos que decirlo de alguna manera, en cuanto a todo este alcance autobiográfico que vamos a ver que vamos a discutir en toda su obra. Así que, bueno, la leemos y la comentamos un poquito. Estaba empezando a preocuparme la posibilidad de convertirme alegremente en una mujer práctica y aburrida. En vez de leer a Locke, por ejemplo, o de escribir, me pongo a hacer una tarta de manzana o a estudiar The Joy of Cooking, y a leerlo como si fuera una novela interesantísima. Basta, terminó diciéndome, te refugiarás en la vida doméstica y te anularás lanzándote de cabeza en el cuenco de la masa de las galletas con mantequilla. Y solo ahora he cogido el bendito diario de Virginia Woolf, que junto con varias novelas suyas compré el sábado con Ted. Ella superó su depresión y las cartas de rechazo de Harper's. Ni más ni menos, y yo apenas puedo creer que también a los grandes los rechazaran, limpiando la cocina y luego cocinando merluza y salchichas. Bendita sea, siento que mi vida está unida a la suya de algún modo. Me encanta Woolf, pero en el verano negro de 1953 yo sentí que estaba replicando su suicidio. Solo que yo sería incapaz de meterme en un río y ahogarme. Supongo que siempre seré excesivamente vulnerable y algo paranoica. Pero también soy condenadamente sana y resistente. Y tengo la sangre dulce como una tarta de manzana. Solo que tengo que escribir y esta semana ya me siento angustiada porque no he escrito nada últimamente. Bueno, esta es una entrada de diario, como les decíamos, que escribió Silvia Plath el 25 de febrero de 1957, que vamos a ver que no es una fecha muy lejana a lo que va a ser luego su suicidio, finalmente. Y nos pareció que estaba bueno, ¿no?, leerla porque a lo largo de su biografía y en otras entradas de diario, ella siempre trae a colación esta inestabilidad, ¿no?, que se siente al momento de sentir que uno es escritor, ¿no?,
y esas palabras no salen, ¿no? Están como trabadas. Y un poco iba en relación justamente con lo que habíamos charlado en el capítulo de Virginia Woolf en su momento, de esta cuestión de cómo estar mentalmente estable, ¿no? Para que esas palabras puedan salir a la luz de una manera orgánica y que no siempre, no hay que romantizar, como decimos siempre, la figura del escritor o del poeta torturado. Así que bueno, eso es algo que ella va a manifestar mucho en sus diarios, quizá no tanto en sus poemas, ¿no? La cuestión de que no le salga la escritura, pero sí esta cuestión como de sentir que no forma parte de lo que supuestamente tendría que formar parte, el mundo de la escritura o incluso el mundo de las mujeres. Por ejemplo, ella llega a decir en otra entrada, mi gran tragedia es haber nacido mujer, y eso es algo que creo que también alimenta muchas polémicas, pero también habla como de esta sensación, ¿no? de no pertenencia que tenía en distintos aspectos de su vida, ¿no? O tal vez era trans, sí. No, y además muy adelantada en términos de género, ¿no? La entrada esta del diario. Si pensamos que es del 57 y recién en Estados Unidos para fines de los 60 como que va a explorar la corriente feminista con The Feminine Mystique y después con Gloria Steinman. Y o sea, esto de decir como tenía miedo de volverme una ama de casa, básicamente está diciendo, como que me parece que está muy consciente justamente esto de que es su tragedia de ser mujer. Y si bien, como lo dice acá, si leyó a Woolf, me imagino que habrá leído Un cuarto propio, ¿no? Tal cual. Y habrá pensado, bueno, o sea, no puedo ser escritora y ser todas estas cosas que quieren que yo sea como mujer y esposa y ama de casa, porque, bueno, a uno no le queda energía, no le queda tiempo, no le queda nada para escribir. Y está como muy de la mano, ¿no? La cuestión de género, de verse como forzada a en vez de estar escribiendo, estar cocinando, ¿no? Como leyendo The Joy of Cooking en vez de estar leyendo a Virginia Woolf, ¿no? Tal cual. Sí, como charlábamos en su momento, ¿no? Toda esta cuestión también de manifestar lo que uno piensa, ¿no? Públicamente, como en su momento hizo Virginia Woolf con su libro Ensayo, también tiene que ver con un privilegio. Y si bien Sylvia Plath tenía un buen pasar una vez que se casó con su marido, no venía de una familia adinerada como Woolf. Entonces quizá el hecho, ¿no? de que esté en un diario y no quizá en un ensayo como más elaborado y más por ahí argumentado, habla mucho de como, bueno, quizá eran inquietudes que luego después como que quedaron, ¿me entendés? Como que no tuvieron una resolución, como seguramente sucedió para muchas mujeres, ¿no? Como eran temas que estaban todavía muy incipientes en el debate, no había como un consuelo para eso, ¿no? Sí, me hace pensar mucho en las mujeres de la era Beat. Vieron que la generación Beat es la que están Kerouac, por ejemplo, Ginsberg, y que había muchas mujeres escritoras de esa época, pero que quedaron medio ocultas justamente detrás de las figuras de los varones, y muchas de ellas eran de hecho novias o esposas de los escritores varones, y también hablan un poco de esto, ¿no? Como si bien estaban en el mundo de la escritura, al mismo tiempo por ser mujeres, ¿no? Como que estaban un poco desplazadas y tal vez tenían que ocupar de otras cosas, algunas incluso de criar a los hijos de estos escritores, ¿no? Y entonces no podían llegar a alcanzar todo lo que podía alcanzar un escritor varón. Exacto, exacto. Y también les queríamos comentar que la cita un poco nos había recordado la canción de Lana del Rey, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, o sea, la esperanza es una cosa peligrosa para mí, que dice, I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7, Sylvia Plath, o sea, estuve dando vueltas en mi camisón 24/7 como Sylvia Plath, writing in blood on the walls because the ink in my pen don't work in my notepad. O sea, escribiendo con sangre en las paredes porque la tinta de mi lapicera no funciona en mi anotador, cuadernito. De hecho, esta canción se iba a llamar Sylvia Plath. Después Lana decidió cambiarle el título, pero un poco, ¿no? trae a colación esta cuestión de la dificultad para escribir, de esta cuestión, ¿no? de tener como las palabras un poco arremolinadas en la cabeza, que es algo que se va a manifestar mucho de manera demasiado recurrente quizá en los diarios y no tanto por ahí en los poemas. Y dado que toda la escritura, ¿no? de Sylvia Plath, tanto su novela como sus poemas, suele considerarse bastante autobiográfica, es una de las lecturas que prevalecen, lamentablemente, a veces resulta un poco chocante, ¿no? Como que esta cuestión de la escritura por ahí no se explora tanto en los poemas, pero sí demasiado en los diarios. Así que bueno, me pareció como interesante, ¿no? Porque también traía esta cuestión de la mujer doméstica que charlamos con frecuencia. Sí.
También paradójico igual, ¿no? Que, o sea, ya está escribiendo sobre no poder escribir y eso ya es, Claro. digamos, una escritura. Sí, es verdad, es verdad. O sea, tan mal no estaba. Como decía siempre, nosotros teníamos un profe que siempre decía que cuando no salía a escribir, lo primero que uno podía hacer era como sentarse a escribir, Sí, ¿no? sí. Como aunque sea cualquier cosa, sentarse a escribir. Y bueno, ahí ella escribía sus diarios. Bueno, y para introducirnos un poco más en la biografía, vamos a comentar que Sylvia Plath nació en Boston, Massachusetts, en 1932, cuando era muy joven y cuando ya empezaba a demostrar sus primeras capacidades para la escritura. Su padre, Otto, murió de diabetes, que fue cuando ya tenía 8 años. La manera que tuvo Silvia de sobrellevar esta tragedia en la familia fue refugiarse en el perfeccionamiento de su arte. Entonces escribía y pintaba, le iba bien en el colegio, tocaba el piano e intentaba con frecuencia publicar sus poemas y también cuentos en distintas revistas, algo que logró con cierto éxito también desde una edad muy temprana. Plath estudió en la Smith College de Massachusetts. Allí recibió una beca Fulbright en la Universidad de Cambridge, donde continuó escribiendo poesía y publicando con cierta frecuencia en el periódico universitario que se llamaba Varsity. En Cambridge conoció al poeta inglés Ted Hughes, con quien se casó en 1956. Tuvieron un vínculo bastante tormentoso, como suele suceder en las relaciones entre poetas. Y si no me creen, pueden leer la correspondencia entre Bachman y Paul Celan, que es totalmente desgarradora. Y después de casarse, ellos se mudaron a Estados Unidos, donde trabajaban al mismo tiempo que seguían publicando. Silvia daba clases en Smith College y un día descubrió a su marido que le estaba tirando los galgos a una alumna de él. Este hecho afectó mucho a la poeta, que ya había pasado por otra situación de infidelidad cuando era más joven. Entonces la pareja se mudó a Boston y poco tiempo después, cuando Silvia quedó embarazada, volvieron a trasladarse a Londres. 2 años después del nacimiento de su primer hijo, Silvia y Ted se separaron debido a que los problemas de infidelidad no cesaron en ningún momento. Hughes mantenía al parecer un affair con otra poeta que se llamaba Asia Webbil. No la conocía, pero bueno. Cuando regresaron a Estados Unidos, cuando regresó ella a Estados Unidos sola y con sus 2 hijos, Silvia alquiló un departamento en el que había vivido el poeta irlandés Yeats. Ella lo tomó como un buen presagio en un contexto en el que se preparaba, obviamente, para transitar esta separación, aunque de todas maneras fue una época muy dura para la escritora. Tenemos que tener en cuenta que Sylvia Plath estuvo clínicamente depresiva durante toda su vida, mantuvo diversos tratamientos psicoanalíticos en los que trató los golpes que sufrió por la muerte de su padre, la mala relación que tenía con su madre, estos sentimientos de no pertenencia de los que charlábamos. Y incluso llegó a someterse a la terapia electroconvulsiva, que era un tipo de tratamiento que se le aconsejaba a la gente en la época, ¿no? Uh-huh. Que tenían cuadros de depresión grave y, bueno, básicamente constituía con electrochoques, ¿no? Recurrentes y, bueno, fue algo, intento bastante traumático también para ella. Y también pasó por distintos intentos de suicidio. Me parece que hartó también, ¿no? Creo que sí, había también sufrido este tipo de terapia, uh-huh. Que uno piensa como gente tan brillante y porque en la época no había una terapia adecuada tal por cual. Ahí. Bueno, de hecho, finalmente, el 11 de febrero de 1962 se quitó la vida en su departamento asfixiándose con gas. Y ahora me acordé que cuando me preguntaste cómo conocí a Sylvia Plath, también la conocía porque hay un poema de Bukowski donde menciona que se mató metiendo la cabeza en el horno. Sí. Es un poema que se llama Beasts Bounding Through Time, que sería así como bestias vinculándose a través del tiempo, y habla de distintos escritores que se suicidaron. Muy interesante. Para adentrarnos un poquito en la obra y el estilo de Sylvia Plath, ella es considerada una de las pioneras de la poesía confesional, que si recuerdan, charlamos un poquito de esto cuando hicimos el capítulo sobre Tristram Mathieu. Sus poemarios más conocidos son El Coloso y otros poemas, de 1960, y Ariel, de 1965. Este último ya se publicó de manera póstuma, junto con poemas completos, que ganó un premio Pulitzer en 1982. Este hecho hizo que Sylvia Plath se considere la primera que ganó un premio Pulitzer de manera póstuma, uh-huh. Y fue su ex marido, en realidad Ted Hughes, quien se encargó de editar y luego publicar estos poemas después de la muerte de Sylvia, ¿no? En estos volúmenes de poesía, Plath trata temas como la muerte, el trauma, la depresión y el desamor. Su enfoque autobiográfico es poderoso y muy emocional, sin dejar de ser experimental. El que mencionamos anteriormente, uno de sus poemas más conocidos y más complejos es Daddy, o sea, Papi, en el que la estructura de las canciones infantiles da paso al abordaje de la relación problemática que tuvo con la muerte de su padre. Sí, este es uno de los poemas que más se discuten, también por esta cuestión que mencionábamos de las
críticas, ¿no? Y de estos elementos que la crítica encuentra de racismo y antisemitismo, porque además el poema como que un poco salta, ¿no? En el tiempo a las cuestiones en los campos de concentración, el Holocausto y demás, entonces es como bastante fuerte las declaraciones al respecto, ¿no? Esta tendencia confesional de su obra se replica además en su novela The Bell Jar o La campana de cristal que mencionábamos. Yo nunca entendía qué significaba hasta que vi una imagen de una tapa Sí, con la, digamos, sería como la cosa donde se guardan las tortas, ¿no? Sí. Y yo tipo, la campana de cristal, ¿qué es eso? Yo pensé que era más como una metáfora, ¿no? Claro, como sí. la campana suele ser algo que suena tan fuerte, una campana de cristal tendría que ser como... O que se rompe, ¿no? Claro, que sea como Pero no, algo muy frágil. O sea, es una metáfora también, pero para el ama de casa, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, esta novela también fue publicada de manera póstuma en 1963 bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Fue la única novela escrita por Sylvia Plath y trata de una mujer que padece distintos trastornos mentales mientras debe seguir adelante con su vida, su carrera y los distintos tratamientos psicológicos. En general se la analiza como una novela en clave, es decir, una historia que está basada en la experiencia personal del autor con elementos que están cambiados, ¿no? Es decir, una máscara ficcional y después, bueno, se cambian nombres y algunas situaciones, pero es básicamente una réplica de la vida, ¿no? Sí, hoy tal vez diríamos autoficción. Es como una etiqueta que se aplica cuando mezclan elementos biográficos con la ficción. Por ejemplo, Javier Cercas, ¿no? Claro, tal cual. Y la novela esta también muchas veces se la compara con El guardián entre el centeno, porque de cierta manera es como que es, digamos, una mujer joven en Nueva York y está como un poco descubriéndose a sí misma al mismo tiempo que padece ciertos trastornos mentales y algunos traumas. Y es como la versión femenina, ¿no? Sería como Frances Ha antes de que hubiera Frances Ha. Habría que ver también si El guardián del centeno está cancelada. Y pues... Salinger problemático, pero bueno. Hay que tener cuidado, chicos. Los actores del siglo XX hay que tener cuidado. No se puede leer nada. Bueno, como mencionamos anteriormente, es una autora polémica en cuanto a su escritura respecto a personajes racializados, ¿no? Entonces se le ha criticado muchas veces que, sobre todo en su novela, ¿no? Aparece como más claramente, pero también en los poemas, que aparecen estereotipos raciales. Básicamente lo que la crítica impone, ¿no? Como teoría principal es que todos estos elementos, ¿no? De racistas o antisemitas y demás provienen, ¿no? De la circunstancia y el privilegio, ¿no? De haber nacido y crecido en un contexto blanco, ¿no? La crítica habla de white women writing white, o sea, mujeres blancas escribiendo blanco, ¿no? Como esa imposibilidad quizás de salir del contexto propio y ver el mundo, ¿no? Con otros ojos que no estén mediados por un prejuicio. Y como decía Sophie, en The Bell Jar y en algunos poemas como Daddy se reflejan más que nada estas características, ¿no? Comentarios que vienen de una posición de privilegio. Sí, y por ejemplo una autora como Joyce Carol Oates, que escribió sobre Sylvia Plath, decía que, por ejemplo, a menudo evoca la blancura simbólicamente para evocar la pureza. Es decir, digamos, hay no solo representaciones de personajes, sino también como simbólicamente todo un imaginario que representa algunas cuestiones racistas. Exacto. Y bueno, obviamente esta cuestión, ¿no? de relacionar lo blanco con la pureza, no da, hermana. Resuena mal. Entonces, básicamente lo que sucede es que, como pasa, ¿no? frecuentemente con un autor, la crítica termina dividida entre aquellos que están como buscando en cada poema o en cada elemento de la novela dónde está el racismo, dónde está el prejuicio, y aquellos que intentan justificar quizá comentarios o pensamientos que están muy patentes, ¿no? Como Sylvia Plath es una poeta que, como vamos a ver ahora al analizar los poemas, hace muchísimo uso, ¿no? de figuras retóricas, del lenguaje experimental, simbólico y figurativo. Es como muy fácil, ¿no? justificar y decir, no, pero acá no está hablando de esto, sino que está hablando de otra cosa en realidad, o está utilizando una metáfora de... Pero bueno, a mí, ¿no? siempre que sucede, ¿no? cuando uno se acerca a un autor y después se entera que quizá tenía, ¿no? pensamientos un poco controversiales, está bueno, creo yo, no ponerse ni de un lado ni del otro, ¿no? Como que si uno va a decir, no lo voy a leer
porque una gran parte de la crítica dice que era racista o que era antisemita. Por ahí te perdés de analizar algo que aunque lo analices con bronca, ¿no? Es como que tiene su valor literario, aunque ya sean palabras caducas y pensamientos muy caducos también, obviamente. Ni tampoco justificarlo, claramente, ¿no? Sí, obviamente también entender que es un contexto particular, ¿no? Sí. Estados Unidos blanco, clase media, 1950. No Sí, podemos sí. esperar que supiera todo lo que sabemos ahora tal vez acerca Exacto. de cómo no escribir un personaje racializado. Uh-huh. Sí, tal cual. Mucho tiene que ver, ¿no? Con la educación, ¿no? que los autores también recibían, tanto hombres como mujeres. Y me parece que en este caso, ¿no? Lo que tenemos a veces es que, como decimos frecuentemente acá en el podcast, no podemos revivirlo a los autores y preguntarles, che, ¿qué onda? ¿Qué pensabas en serio? Pero bueno, no es que ella quizás salió públicamente, ¿no? En un discurso o algo a decir, no, me pasa tal cosa. Entonces siempre queda como ese limbo o ese gris de interpretar lo que a uno más le convence, ¿no? Vamos a analizar entonces el primer poema que seleccionamos, que es Canción de amor de la joven loca, que en inglés es Mad's Girl Love Song. Dice: cierro los ojos y el mundo muere. Levanto los párpados y nace todo nuevamente. Creo que te inventé en mi mente. Las estrellas salen balseando en azul y rojo. Sin sentir galopa la negrura. Cierro los ojos y el mundo muere. Soñé que me hechizabas en la cama. Cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente. Creo que te inventé en mi mente. Dios cae del cielo, las llamas del infierno se debilitan, escapan serafines y soldados de Satanás. Cierro los ojos y el mundo muere. Imaginé que volverías como dijiste, pero crecí y olvidé tu nombre. Creo que te inventé en mi mente. Debí haber amado al pájaro de trueno, no a ti. Al menos cuando la primavera llega, ruge nuevamente. Cierro los ojos y el mundo muere. Creo que te inventé en mi mente. Chachán. Gran poema. Este es un poema que a mí me gusta mucho. Lo leí por primera vez en el verano, cuando tuve un episodio complicado. Y bueno, no sé, me puse a leer a Silvia Plath y cuando leí este poema dije, che, qué buen poema. Está bueno también, ahora vamos a tomar, ¿no? Algunas referencias del lenguaje que ella utiliza en inglés. Si lo pueden leer en idioma original, está muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, vemos entonces que el poema comienza con un yo lírico que se dirige hacia una persona amada, que ya no está, un ex amado, acerca de lo que sucedió en ese vínculo, que parece haber sido una pérdida de interés desde el otro lado hacia ella, ¿no? Bueno, esta incertidumbre acerca del qué pasó hace que el yo lírico, que se representa a sí misma como una persona loca, ¿no? Como una chica loca, comienza a cuestionarse si ese amor realmente existió, ¿no? Y por eso repite constantemente como si fuera un mantra esto de creo que te inventé en mi mente. Exacto. Una cuestión que es estructural y que quizá no se aprecia, ¿no? En el recitado es que todo el poema está entre comillas, ¿no? Desde el primer verso y se cierran al final. Entonces pareciera como si este yo lírico, esta chica loca, ¿no? Realmente se estuviera dirigiendo a ese amado ausente, como casi en un intento desesperado de entender qué fue lo que pasó, ¿no? por esa pérdida de interés y esa desaparición repentina. El poema inicia con unos versos que luego se irán repitiendo, que es cierro los ojos y el mundo muere, levanto los párpados y nace todo nuevamente, creo que te inventé en mi mente, y de hecho el creo que te inventé en mi mente está entre paréntesis, y que esto, bueno, transmite por un lado como una idea de un poco de irse a dormir y despertar, ¿no? Como esta cosa del sueño, porque ella cierra los ojos y el mundo se muere. Pero igual, de todos modos, a mí cuando lo leí la primera vez me dio como la impresión contraria, como de que, no de que estaba dormida, sino como que de que dentro de su mente había como la nada misma, ¿no? Porque cuando uno se va a dormir, como que en el sueño pasan cosas. Sí. Y esto de que el mundo muere a mí me daba como una sensación de vacío, como de oscuridad. Pero bueno, también podemos pensar la versión contraria, ¿no? De que ella se va a dormir, sueña tal vez con que el amado está y cuando despierta, digamos, nace el mundo, pero nace un mundo en el que el amado efectivamente desapareció. Claro, tal cual. Claro, sí, yo había interpretado esta cuestión, ¿no? Como del sueño que a uno le permite quizá liberarse de ciertos problemas que existen en la cotidianidad y que cuando uno despierta todos esos problemas, esos sentimientos como de abandono y de inestabilidad vuelven sin que uno pueda controlarlo, ¿no? Como la típica que uno dice, me encantan esos primeros 2 segundos de la mañana cuando no recuerdo todo lo que tengo que hacer en el día. Es como, bueno, el sueño es lo que me permite escapar, ¿no? De esta sensación de que te fuiste y nunca supe por qué, ¿no? Pero está bueno porque
después ella retoma, ¿no? En el poema, como vamos a ver ahora, el tema de la oscuridad, ¿no? El pensar Sí. como en esa oscuridad del sueño o de la muerte, ¿no? Como un vacío mental muy profundo, ¿no? En la segunda estrofa, que es la que dice: las estrellas salen balseando en azul y rojo, sin sentir galopa la negrura, cierro los ojos y el mundo muere. Justamente aparece esta cuestión de la negrura que mencionábamos recién y pareciera, ¿no? Como que el yo lírico está comunicando que si bien al despertar, ¿no? Recuerda todo ese dolor, al mismo tiempo es indiferente, ¿no? Como que al fin y al cabo todo se vuelve lo mismo, ese dormir y quizá descansar la mente y ese despertar y tener el recuerdo es básicamente esa misma oscuridad, ¿no? Que la consume a la chica loca por no entender qué es lo que sucedió, ¿no? Y tener que aceptar ese dolor por su cuenta. Sí, da como la imagen de alguien que se siente tal vez vacío, ¿no? Porque dice sin sentir galopa la negrura. Me hace pensar tal vez en esas representaciones de la depresión como no como tristeza, sino como la nada, digamos. Exacto. Y justamente dice que es cuando salen las estrellas, ¿no? O sea, que se produciría de noche también este vacío. Y lo podemos pensar en relación a Safo, que pasan las horas y es medianoche y duerme sola, ¿no? Tal vez como esta idea de que cuando llega la noche uno siente más la soledad, ¿no? Tal cual. Incluso ahora que lo mencionas, está esta cuestión, ¿no? De que las estrellas salen balseando en azul y rojo, que son colores muy vivos, y las estrellas justamente están bailando, ¿no? Balseando es una traducción no propia, pero básicamente tiene que ver con bailar el vals. Entonces es como que las estrellas están juntas, ¿no? En compañía, bailando con todos estos colores, y ella de vuelta, como el yo lírico de Safo, está por su cuenta, ¿no? Consumida por toda esta oscuridad. Así que sí, siempre que podemos hacer una referencia. Vemos a Safo en todos lados. En todos lados. Pero sí está muy buena la lectura. Bueno, y después el yo lírico vuelve a dirigirse a ese tú que mencionábamos y habla de un sueño que podemos pensar es un recuerdo de algo que sucedió o simplemente la imaginación, ¿no? De algo que está fantaseando con que suceda. Que es cuando dice: soñé que me hechizabas en la cama, cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente, creo que te inventé en mi mente. Y bueno, otra vez la luna, ¿no? Pero además aparece esta palabra de hechizar, que en inglés el verbo que se usa es bewitch, que es la palabra que usa Mr. Darcy, you have bewitched my body and soul, que tiene como un costado positivo, ¿no? O sea, esto de hechizar sería como la parte linda, pero al mismo tiempo puede ser como embrujar, que sería algo negativo, ¿no? Como se me ocurre ahora la serie Bewitched, que en español se traduce hechizada, claro. pero que también la magia siempre tenía su costado de que salían cosas mal, ¿no? Exacto, como ese encanto puede venir con cuestiones placenteras, ¿no? Que tienen que ver con el deleite quizá de recordar al amado, pero al mismo tiempo vienen con el sufrimiento como de, bueno, no, esa cosa amarga que tiene el amor, como dices, Zafra. También me hizo acordar mucho a una canción de Amy Winehouse, que creo que se llama Wake Up Alone, que ella dice esto como que sueña a la noche con que viene el amado y dice que aparece la luz a través de la ventana y lo ilumina. Y me parecía que estaba como todos los elementos, ¿no? Porque también es una sujeto lírico la de Amy Winehouse que fantasea con que va a venir esa persona, pero que al final nunca llega y se despierta sola siempre. Bueno. Otra Safo. Otra cantante que toma quizás Silvia Plath como referencia. Veremos. Finalmente, el poema termina con una especie de reclamo, ¿no? de este yo lírico, porque después de comunicar todo ese dolor e indiferencia que le generó el desamor, se dirige ese tú con el deseo de un poco no haber confiado nunca, ¿no? En él, de no haber caído como en las redes de ese encanto. Y en la quinta estrofa comunica que se imaginaba que ese tú iba a regresar y dice como, de alguna manera, como dijo, ¿no? Como uno le prometió, pero parece que pasó tanto tiempo que ya es obvio que esa persona no va a volver. Entonces, nuevamente, este es otro de los elementos que a uno como quizá lector hace pensar si ese amor en verdad existió, ¿no? Y bueno, al final ella va a decir en la quinta estrofa esto de crecí y olvidé tu nombre, ¿no? Que también hace pensar como crecí en el sentido de que pasó el tiempo, pero también como de maduré emocionalmente tal vez. Y entonces ya no necesito volver a esa relación. Y a mí el sujeto lírico, no sé por qué me lo imaginé un poco como Wendy de Peter Pan. ¡Ay! Iba a decir que toda la situación me resultaba muy Peter Pan. Porque es como que estás esperando a que vuelva a través de la ventana y se imagina y no sé qué, y al final crece, ¿no? No, chicos, tremendo. Juro que lo iba a decir recién. No estoy loca entonces. No. Y cuando dijiste lo de
que entraba de la canción de Amy Winehouse, dije, chao, es Peter Pan. Peter Pan. ¿Quién no se enamoró de Peter Pan? Tal cual, tal cual. Bueno, y de hecho, en la estrofa final, el yo lírico termina con un insulto, ¿no? Después de este reclamo, porque recurre a la figura de un ser mitológico que sería este pájaro de trueno, dando un poco la idea de que hubiera sido preferible amar a una figura inexistente, ¿no? Porque un ser mitológico, quiera no es algo que no existe, que a ese tú, ¿no? Que la abandonó. O sea, como si algo que no existe es más probable, ¿no? De cumplir su promesa que esta persona, ¿no? Que se fue. Uh-huh. Y también dice esto de, al menos cuando la primavera llega, ruge nuevamente. Uh-huh. Y me parece que se asocia con todas esas imágenes de morir y nacer que viene planteando, ¿no? Porque la primavera sería momento de renacer. Uh-huh. Y como que por lo menos sería algo cíclico, tal vez, el pájaro de trueno, como es algo más confiable que esta persona que se borró, ¿no? Moraleja, no hay que confiar en los hombres, quizá. Bueno, básicamente la pregunta que queda pendiente en el poema, ¿no? Es si este estado de locura, ¿no? Porque no nos olvidemos que el yo lírico desde el título se plantea como una mad girl, nos puede hacer dudar de todo o no. O sea, uh-huh. Si todo esto que nos están contando, ¿no? Este diálogo, entre comillas, es algo que realmente sucedió, que solo ocurrió en su mente, ¿no? Como ella misma se cuestiona. Así que es algo que queda ahí como suelto. Sí, me hace pensar también mucho en el texto que leímos de Dorothy Parker, de la chica que está esperando que la llame el chico, ¿no? Y como que se empieza a manijear. Sí. Y como también se representa un poco como una persona loca, pero al mismo tiempo es como que en realidad la lleva a la otra persona esa locura, ¿no? Como que decís, o sea, yo no enloquecí sola, fue por algo, y este algo fue esta persona que tal vez se fue sin dejar explicaciones, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, a mí me parecía que estaba bueno el poema, además de que está bellamente escrito, ¿no? Para pensar en esta cuestión de cómo, o sea, independientemente de si este amado existió o no, si ese dolor que ella manifiesta es real, si realmente importa, uh-huh. Si existió, ¿no? Como, bueno, si lo sentiste, ¿no? Quizá no vale la pena ni cuestionarse uh-huh. Quién era esa persona o si existió esa persona o si te lastimó esa persona, porque de alguna manera ya el dolor como, sigue siendo real. Claro, lastimada, ¿no? Como una cuestión así. Uh-huh. Vamos a pasar entonces al segundo poema que se llama El aspirante o The Applicant, ¿no? El título en inglés, que dice: Primero, ¿eres de los nuestros? ¿Llevas puesto un ojo de cristal, dentadura postiza o una muleta, una férula o un garfio, pechos de silicona o una entrepierna de goma, suturas que nos muestren que has perdido algo? ¿No? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos darte nada? Deja de llorar, abre la mano. ¿Vacía? Vacía. Aquí tienes una mano, para llenarla y deseosa de servir tazas de té y quitar dolores de cabeza y hacer lo que sea que le digas. ¿Te casarías con ella? Tiene garantía. Te cerrará los ojos al final y se deshará en llanto. Con la sal producimos nuevo stock. Veo que estás completamente desnudo. ¿Qué tal este traje? Negro y serio, pero sin un mal ajuste. ¿Te casarías con él? Es sumergible, antichoque, a prueba de fuego y de bombas que entran por el tejado. Créeme, te enterrarán con él. Ahora tu cabeza, disculpa, está vacía. Tengo una fórmula para eso. Ven aquí, cariño, sal del armario. Bueno, ¿qué te parece eso? Desnuda como el papel para comenzar, pero en 25 años será de plata, en 50 oro. Una muñeca viviente, la mires por donde la mires. Puede coser, puede cocinar, puede hablar, hablar y hablar. Funciona, no tiene ni un defecto. Ahí tienes un agujero, es una cataplasma. Ahí una mirada, es un reflejo. Muchacho, es tu última opción. ¿Te casarías? ¿Te casarías? ¿Te casarías con ella? ¿Will he? Bueno, como vemos es un poema bastante distinto, ¿no? al otro que estábamos leyendo. El poema está estructurado como una especie de monólogo de esta vendedora o vendedor que parece estar entrevistando a un hombre que aplicó para comprar una esposa, básicamente. Sí, y esta pregunta, ¿no? De ¿te casarías con? Como, creo que en castellano no se usa tanto la expresión en ventas, pero sí se usa mucho en inglés, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vendes algo como un auto, por ejemplo, una casa, como se usa la expresión de ¿te casarías con la casa? ¿Te casarías con el auto? Como para decir si estás convencido 100%, ¿no? Pero en este caso es como irónico, justamente porque sí está hablando de una persona, pero con un lenguaje que aplica para cosas, ¿no? Exacto. Obviamente, ¿no? El tema evidente, como dice Sophie, es esta sátira, ¿no? De una sociedad consumista
y patriarcal que presiona, ¿no?, a las mujeres a cumplir ciertos roles como si fueran productos o cosas que tienen que funcionar para algo en especial, ¿no? Un poco como charlábamos en la entrada de diario al principio del capítulo, que decíamos como, bueno, esta inseguridad interna que por ahí tenía Silvia Plath de decir como, no sé si tengo todo lo necesario para ser una buena esposa. Este yo lírico, ¿no?, este vendedor o vendedora un poco vende a la esposa perfecta, que podría cumplir todas esas funciones que se precisan. El poema entonces comienza con este vendedor o vendedora preguntando al comprador si tiene algo anormal en su cuerpo. Le dice si tiene un ojo de vidrio, si tiene un garfio. Es decir, si le está preguntando como si le falta algo, ¿no? Básicamente. O si tiene alguna anomalía. Y al parecer este sentir que le falta algo o de tal vez tener una incapacidad física sería como el requisito para poder comprar este producto, que en este caso es una mujer, ¿no? La esposa. Y entonces, bueno, cuando el comprador se pone a llorar, el vendedor resalta que tiene la mano vacía y que justamente se la pueden llenar con la mano de la mujer, ¿no? Claro, como el típico oportunismo, ¿no?, de quien está intentando enchufarte algo. Si no puede convencerte por algún lado, es como que le busca el pelo al huevo hasta que encuentra esa debilidad que te dice como, bueno, vos necesitas esto. Falta esto. Exacto. Y es interesante, ¿no?, que empiece con esto de la falta, porque me parece que en cierto modo hace un revés de tal vez teorías freudianas, ¿no? O lacanianas de esto de la falta. Justamente en Freud es la mujer siempre la que tiene la falta, porque, bueno, no tiene el falo, que es lo que está buscando, supuestamente. Y acá parecería al revés, ¿no? Como que es el hombre el que sí o sí tiene que suplir cierta carencia, cierta falta, que tal vez en realidad más que una falta física, como le quiere hacer creer este vendedor, sería una falta de alguien que lo cuide como si fuera la mamá, básicamente. Básicamente, exacto. Sí, es verdad. Porque además, cuando el vendedor dice como aquí tienes una mano, ¿no?, que es como sinécdoque, ¿no?, de la esposa, lo que está intentando vender es justamente un consuelo, ¿no? Ni siquiera alguien que le haga unas papas fritas, ¿no? Como alguien que le dé la mano como lo más mínimo que uno necesita como consuelo cuando está angustiado, ¿no? Después tenemos esta imagen del traje, que como vamos a ver, este es un poema donde parece que todo ocurre como muy rápido, ¿no? Como este discurso del vendedor que es como que va brrr, hasta que te vende lo que te tiene que vender. Y esta imagen del traje, la primera vez que yo leí el poema, me pareció como, bueno, sacó el tema del traje de la nada, ok. Entonces este vendedor le dice al comprador, ¿no?, que estaba desnudo y que ahora que viene a adquirir una esposa, de alguna manera necesita un traje. Y a mí me hizo acordar, ¿no?, esta expresión que se dice normalmente de cuando uno madura, ¿no?, y ya se tiene que hacer cargo de una familia, sobre todo a los varones, se les dice como, dale, ponete los pantalones, ¿no? Como, finalmente, hacete hombre. Entonces es como que por eso el vendedor le ofrece no solo una esposa, sino un traje de hombre que combine con esa función de ser el padre de familia, ¿no?, de ahora cumplir el rol de el varón, ¿no?, en esa situación. Sí. Por eso le dice también que es como a prueba de todo ese traje, ¿no? Sí, también tiene que ver, ¿no?, con que en la época antigua, en los 1950s, todavía se usaba esto de que los chicos usaban pantaloncitos cortos, claro, y los varones el pantalón largo, ¿no? Y bueno, el traje también es evocativo de ingresar también al mundo laboral, ¿no? Como no solo del momento del casamiento, sino como del hombre que sale todos los días en camisa y corbata. Exacto. Y se va a ganar el pan para la familia. Para la bruja. Tal cual. Entonces sería también, ¿no?, en este sentido como imagen de como ingreso a una nueva etapa, ¿no?, que no solo tiene que ver con tomar un rol preponderante en la familia, sino también crecer, ¿no? A partir del momento entonces en el que aparece la esposa, se la menciona siempre en el poema como un objeto. De hecho, si se fijan, ¿no?, nosotras dijimos eso, o sea, el vendedor le dice, ¿te parece bien eso? No dice ella. Y esta frase, ¿no?, que se repite mucho en el poema, que es te casarías con ella, en realidad en la versión original es would you marry it, o sea, utiliza el pronombre it para referirse a la esposa,
Y esto es algo que se repite, ¿no? Un poco recalcando esta figura de mujer objeto, ¿no? Bueno, y esto obviamente es un movimiento que deshumaniza a la mujer, la convierte en un objeto consumible, ¿no? Y el vendedor le dice que es una muñeca viviente, una living doll que va a ser de plata en 25 años y de oro en 50, refiriéndose obviamente a los aniversarios de boda, ¿no? Que cada uno tiene su simbología. Y su valor depende no tanto de las características individuales y personales de esta persona, sino de las funciones prácticas que puede llevar a cabo dentro del matrimonio, como servirle una taza de té o traerle una aspirina cuando le duele la cabeza, que muchas veces hemos señalado, ¿no? Pero está muy de moda como todos estos programas de consejos para mujeres o incluso en las revistas que te decían como siempre esto de, bueno, espera a tu marido con las pantuflas y el diario y una bebida, ¿no? Y como que estaba mucho en la época, ¿no? Esta visión de que uno no sabía, las mujeres en realidad, no sabían mucho qué deparaba, ¿no? De ese rol de ser esposa. Como que no había mucha información circulando hasta que te veías ante la situación de performar ese rol. Entonces es como que esta cuestión, ¿no? De que se mencionen los aniversarios de boda da un poco la sensación de que el vendedor le está diciendo, por ahí ahora es una esposita, pero con el paso de los años, ¿no? Como que va a ir entendiendo qué es lo que necesitas y va a suplir tus necesidades cada vez mejor, ¿no? Cual es medio triste también. Sí, esto de que se la llame además muñeca viviente, ¿no? Me hace acordar como a ciertas representaciones de la mujer como un robot. Y estamos pensando, por ejemplo, en Čapek, es un autor ruso que escribió Rur, y esa es la primera aparición de la palabra robot. Y justamente uno de los personajes principales es una chica robot que como que hace todas las funciones que digo, por ejemplo, una secretaria, ¿no? Y medio que a la medida que la obra avanza nos damos cuenta de que los hombres también la quieren para otras cosas y que uno piensa en como estos escenarios más posapocalípticos de que uno dice ojalá nunca inventen los robots o androides reales de mujeres porque ya sabemos para qué los utilizarían, ¿no? Los varones. Y un poco que medio que aplican esa misma lógica a personas reales y pretenden, ¿no? Que la esposa les haga todo lo que quieren, que esté atenta a sus necesidades y no que sea una persona funcional por su propia cuenta, que tenga sus propias emociones. Tal cual, y que además de todo eso se vea bonita, ¿no? Sí. Y esté siempre quizá disponible a suplir las necesidades placenteras del varón, ¿no? Que uno no tiene, ¿no? ¿Por qué? Si encima en el día estás haciendo un montón de cosas, verte bonita para otra persona y no por algo que uno quiera personalmente, es como un esfuerzo extra bastante cruel, ¿no? Que se va replicando. El poema finaliza entonces con el vendedor diciendo que esta cosa, ¿no? Esta living doll, esta mujer, funciona perfectamente, ¿no? Como si fuera una máquina, y que cualquier cosa que le falte a este cliente, ella lo va a poder solucionar, ¿no? Bueno, obviamente esto es una sátira y un humor y también, digamos, una crítica social que parodia la situación que vivían las mujeres realmente en los 50, al menos en Estados Unidos, donde las mujeres aparecían también como productos disponibles para arreglar al hombre. Se usaba mucho en esa época también como lo de presentarse en sociedad, ¿no? Y que si tenías ya 16, 17, tenían que buscar un marido y apenas cumplías 18, listo, te casabas y cumplías esa función para toda la vida, ¿no? Como dice acá, 25 años, 50 años, no importa, vas a hacer esto por el resto de tus días y no tener una capacidad de elegir o de expresarse por sus propios medios, ni siquiera de decir, bueno, quiero o no quiero casarme, ¿no? Tal cual, y además tampoco había todavía, ¿no? En esta época demasiado cuestionamiento a lo que era esta estructura de las cosas, ¿no? Como que realmente las chicas crecían, ¿no? Y eran educadas para eso, o sea, para cumplir un buen rol en el matrimonio, como si no hubiera ninguna otra salida posible, ¿no? Algo que obviamente, como fuimos charlando, incluso tratando autoras del siglo XIX, venía arrastrándose en las épocas, no es que de repente, ¿no? Surgió. Pero bueno, me parecía que estaba bueno, ¿no? También entender por esta cuestión que decíamos de que, bueno, cada escritor también escribe desde su contexto y su circunstancia, de que si bien quizá Silvia Plath no luchó como feminista, ¿no? Porque quizá este concepto no existía como tal para el momento, no estaba tan desarrollado para el momento, sí, el poema deja entrever, ¿no? una broma satírica que oculta, como siempre, ¿no? Una crítica muy grande a la sociedad y a esa estructura que se iba replicando. Así que, bueno, por eso nos pareció que estaba bueno traerlo,
porque también, ¿no? Siempre después de esa parte humorística, ¿no? Está como esta realidad que era bastante cruel, ¿no? Uh-huh. Sí, y me llama la atención como que hoy en día muchas veces hay ciertas personas que como que reivindican los valores de los 50, 60 de la familia tradicional, con ciertos estereotipos de género, Tal cual. pero vemos que ya en aquella época incluso como había mujeres que lo estaban cuestionando, ¿no? Porque evidentemente no es algo para todo el mundo, entonces el hecho de que quieran decir como no, antes estábamos mejor, como bueno, mira, hay mujeres que te están diciendo que no estaban mejor, así que... Hay un tren, de hecho, en TikTok que es como la interacción entre una mujer del pasado y una mujer de hoy, donde, por ejemplo, aparece la mujer del pasado y le dice a una chica actual, ¿qué estás haciendo? Y la chica le dice, me estoy yendo a trabajar. Y la mujer del pasado le dice, ay, ahora podemos trabajar. Y como que la chica actual dice como, sí, podemos trabajar, como con la peor de las ondas. Si bien obvio, es un chiste, pero como bueno, entenderlo desde hoy, ¿no? Esta cuestión de que a veces uno piensa, uy, ahora tenemos que trabajar, tenemos que decir lo que pensamos, luchar por nuestros derechos, como sí, obvio, es un montón de esfuerzo, pero también es un esfuerzo que ni siquiera podían considerar las mujeres del pasado, ¿no? Entonces, venga la lobotomía. Exacto. Así que bueno, eso era un poquito lo que habíamos pensado. A mí es un poema que me gusta mucho porque hay muchísimos otros poemas de Silvia Plath que están más en línea con el primero que leímos, esta cuestión un poco más sentimental y relacionada al desamor. Y este me pareció como más conflictivo, ¿no? Uh-huh. Quizá para discutir cosas que siempre están buenas traer a colación, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a Silvia Plath, pero llegó el momento de abrir hilo. Bueno, por un lado, queríamos preguntarles si ustedes la conocían a Silvia Plath por su poesía, como nos pasó a nosotras, que la conocimos primero por Tumblr, ¿no? O si la conocían más bien por su narrativa, ya sea por los diarios o por la novela, ¿no? La Campana de Cristal, que bueno, también tuvo su momento de popularidad en Tumblr, así que quizás llegaron primero por ahí. A mí me quedó pendiente todavía leerla totalmente, ¿no? Leí un par de párrafos así sueltos, pero... Veré qué me pasa cuando tenga oportunidad de leerla. Y también les queríamos preguntar qué pensaban, ¿no? De esta cuestión un poco más polémica que estuvimos charlando sobre su figura. Si después de tener un acercamiento a estos dos poemas que charlamos, les parece que vale la pena de alguna manera no leerla a pesar de toda esa controversia, o si quizá piensan que cuando hay problemas alrededor de un autor es mejor dejarlo de lado, ¿no? Como... Sí, sobre todo por ahí decimos, bueno, ahora... Hoy en día hay tantas autoras más para leer que son feministas o que tratan ciertos temas, para que voy a leer a Silvia Plath si sé que pasan todas estas cosas, o si a pesar de ello dicen, bueno, no, hay un valor ahí literario y tengo que apreciarlo más allá de todo esto. Yo creo que es algo que les debe costar mucho a los académicos, ¿no? Por ahí decir como, bueno, me gustaría investigar a Silvia Plath, pero es como, no podés investigar a Silvia Plath sin tocar de alguna manera la polémica y elegir un lado o el otro. Y es como... Cuando charlábamos, ¿no? Alfonsina Storni es como uno puede analizar un montón de cosas de su poesía, pero de alguna manera termina cayendo en estos sentimientos de depresión, en la enfermedad que pasó, en el suicidio que terminó con su vida y demás. Entonces, como debe ser muy complicado, ¿no? Entrar en estas polémicas en el ámbito más académico. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. Chao.